vamos a partir de esta teoría de cambio que ya hicimos. Nada más no se pierdan toda la historia. Acuérdense que empezamos con una idea de cambio, que eran los objetivos. Y dijimos, bueno, vamos a dejarlo por ahí, vamos a dejarlo ahí un rato que duerma. Y ahora vamos a pensar más ya en la intervención, que era como una reflexión de estar pensando que esos objetivos con qué modelo teórico detrás se pueden resolver, qué evidencia existe, cuáles son los componentes que debo de agregar, dado que son estratégicos para alcanzar ese objetivo final, qué actividades debo de tener o de proporcionar para empezar a resolver esa problemática, ¿no? Entonces, esa historia que traen en la cabeza, que que no se les borre porque la van a seguir depurando, ¿no? Entonces, ahorita yo les voy a compartir mi presentación para ya entrar de lleno a lo que es el marco lógico y desde el punto de vista de evaluación también ver qué es lo que nosotros tomamos en cuenta. Entonces, esta era la teoría de cambio más o menos que ustedes vieron que yo pude presentar o plasmar de acuerdo a lo que yo hice, ¿no? Acuérdense que yo lo hice lo más sencillo posible, cosa de que se comunicara el mensaje de cómo se hacía el ejercicio, pero esto que ustedes están viendo aquí no es ni siquiera una tercera parte, ¿no? De lo que es la intervención. Entonces yo lo hice lo más sencillo posible, cosa de que eso quedara claro, de más o menos que vieran de las actividades hasta el fin y cómo desde el punto de vista de la evaluación nosotros evaluamos dos cosas y la primera yo les decía la semana pasada es la coherencia, lo que le llaman la plausibilidad, es decir, cómo desde las actividades tú pretendes llegar a un fin, ¿no? Y qué conexión hay entre las actividades, cómo esas actividades generan ciertos productos estratégicos y cómo esos productos estratégicos te generan un resultado intermedio, inicial y cómo eso va detonando otros para poder llegar al resultado final, ¿no? Esa es como la coherencia lógica o la plausibilidad. Y la otra parte que uno evalúa cuando uno ve este diagrama es la viabilidad, ¿no? Es qué tan feasible es que esto se dé en la realidad. Y a veces uno piensa que puede resolver todo, ¿no? Y no, uno tiene que ver a ver qué recursos tenía, qué insumos tenía, cómo los combiné, eran suficientes. Yo me planteé llegar a un resultado final con estos recursos que tenía y con estas estrategias de implementación. ¿Eso es viable o no es viable? Entonces, a medida que pasa el tiempo, uno va y levanta los datos y uno se da cuenta que no se llegó tal vez al resultado final o que sí se llegó y con qué recursos se contaban. Uno empieza a hacer como toda esa valoración y empiezas a darte cuenta si eso fue viable o no fue viable, ¿no? Desde el punto de vista de la evaluación. Pero generalmente ustedes lo saben mejor que el evaluador a veces porque ustedes se dan cuenta o tienen una intuición muy grande y ustedes son quienes empiezan a orientar al evaluador de por dónde buscar, ¿no? Porque son los que conocen la intervención. Y eso es bien importante. Y yo les decía que hay dos cosas. La primera es diferenciar en esta intervención qué está dentro de tu esfera de control como organización y qué no está, para que ustedes no piensen que ustedes solos van a cambiar el mundo. Y no tanto porque su intervención no sea buena, sino porque es un tema de que hay otros factores en el ambiente también que están siempre afectando y afectando tanto de manera positiva como negativa. Hay veces ustedes pueden llegar con una intervención y darse cuenta que generaron o detonaron cosas inimaginables, ¿no? Y decían ustedes, ah, pero eso yo no sabía que se iba a lograr. Y la gente te empieza a contar cómo la intervención no solamente les ayudó a la reducción del consumo problemático de alguna sustancia, sino que también les ayudó a una mejora en las relaciones familiares o personales, les ayudó a conseguir un trabajo porque toda la parte socioemocional los hizo más resilientes. O sea, hay un montón de cosas que inimaginables que yo, por ejemplo, siempre cuando hago una evaluación y ya te lo están pidiendo cada vez más, uno tiene que fijarse los resultados no esperados, ¿no? Y esos resultados no esperados no están en esta teoría de cambio que ustedes están viendo aquí. Esos uno va y los recoge porque la gente te los empieza a contar. Y no porque no estén en tu teoría de cambio, no quiere decir que no se tienen que dar a conocer, ¿no? O que se tienen que contar la historia detrás. Entonces eso es bien importante que lo tengan en cuenta, que hay muchas cosas que hasta ustedes, yo creo, o sus trabajadores sociales
o la gente que está en campo se da cuenta. Y entonces ustedes dicen, ¿y cómo documento eso, no? Mucha gente tiene ese problema de decir, es que el marco lógico que tenemos o la teoría de cambio que tenemos es muy rígida y no me permite documentar otras cosas que estamos logrando. ¿Quién no ha tenido esa experiencia de las personas que están acá? Y hasta se enojan porque dicen que los indicadores son muy rígidos y que entonces no sirven para nada o que deberían de mejorarse. A ver, ¿quién ha tenido esa experiencia? ¿Nadie? Bueno, si nadie ha tenido esa experiencia, yo sí les digo porque a mí me pasa mucho en las evaluaciones. Cuando uno va a recoger la información, siempre es la queja constante de las organizaciones de que los indicadores no son muy rígidos y entonces ahí es donde uno se empieza a preguntar y a decir, a ver, pero ¿qué es lo central de tu proyecto? Y entonces cuando se logra lo central, a lo mejor tú tenías otros componentes u otros indicadores que tú te das cuenta que repetitivamente se están dando y entonces deben de ser parte de tu teoría de cambio, ¿no? Y entonces debes de empezar a documentarlos. Y también va a haber otros resultados que van a surgir y que son negativos, ¿no? O que a lo mejor no tenías considerados y que están generando ahí un conflicto o que no se pensaron tan bien y eso es parte de los riesgos, ¿no? Entonces tienes de los dos lados y a medida que tengas una teoría de cambio bien elaborada, pues vas a ser capaz de capturar esos indicadores. Entonces nada más era como un repaso de esa parte. Ahora quiero que nos concentremos en lo que es el marco lógico, que es básicamente la siguiente fase. Mucha gente piensa que el marco lógico sustituye a la teoría de cambio. Otra gente te dice, no, es que a mí me funciona más la teoría de cambio que el marco lógico. Yo no los miraría como algo que sea de sustituirse, ¿no? Sino más bien es algo complementario. Y se los pongo de la siguiente manera. En la teoría de cambio, ustedes van a poder tener la oportunidad de reflexionar, de pensar, de discutir, de tratar de captar ahí, ahí en su pizarrón, cómo la intervención que diseñaron está generando un cambio. Y a veces no se ve tan ordenado. En el caso mío que yo les puse, se ve más o menos ordenado porque yo quería como hacerlo más pedagógico. Entonces, en mi caso se ve ordenado, pero el marco, la teoría de cambio o el ejercicio de elaborar una teoría de cambio es básicamente discutir cómo un problema se puede resolver y cómo se da la relación causal entre esos cuadritos, ¿no? Que tienen ahí, esas flechas. A veces tú puedes decir que un taller de habilidades socioemocionales no solo te va a generar personas con mayor habilidades socioemocionales, sino que también esos talleres de habilidades socioemocionales por alguna razón te van a generar otro resultado que puede ser, no sé, puede ser a lo mejor un aumento en percepción del riesgo, también puede contribuir. ¿Por qué? Porque puedes decir tú que las personas que generalmente tienen mayores habilidades socioemocionales tienen mayor capacidad para discernir entre lo que considerarse como un riesgo o no. Y entonces empieza esa discusión, ¿no? Y está bien, no quiere decir que, no que eso esté mal. Y a lo mejor el hecho de que tengas no sé, que haya una mayor percepción de riesgo entre los jóvenes, va a hacer que se reduzca el consumo problemático de alcohol y si se reduce el consumo problemático de alcohol, a lo mejor esto va a tener incidencia en otras cuestiones, ¿no? Que aquí podría ser mayor participación, no sé, en las tareas del hogar, en las tareas comunitarias, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de formas o de impactos que pueden generarse y no quiere decir que estén mal, es una discusión que ustedes tienen que tener como dentro del equipo y entonces uno empieza a discernir entre lo que es más probable que ocurra y entre lo que ustedes consideran que se le puede atribuir al proyecto y qué otras cosas no son tan atribuibles al proyecto, ¿no? Que sí que las está generando, pero no son tan fuertes. Entonces, ahí en la teoría de cambio ustedes van a poder hacer eso. Y una vez que ya hicieron esa discusión, tuvieron esas pláticas, esas conversaciones, empiezan a pensar en algo más allá. Ok,
todos de acuerdo en que se genera esto, todos de acuerdo en que se genera lo otro. Bueno, ahora vamos a pasar ya a un marco lógico donde vamos a traer solo lo que nos interesa de esa discusión que tuvimos y la vamos a pasar a papel, porque eso es lo que es nuestro proyecto y es cómo se nos va a evaluar. Entonces puede haber mucha discusión detrás, pero hay que elegir lo que es verdaderamente importante y más cercano a la intervención para que ese sea como nuestro verdadero mapa de, o nuestra ruta o nuestro camino a seguir, que también va a ser el que se va a medir, ¿no? Entonces, ¿qué es y para qué sirve el marco lógico? Lo vamos a ver, los componentes del marco lógico, cómo se construye paso a paso, la matriz de marco lógico que ustedes yo creo que ya todo el mundo la conoce como una herramienta para planificar y evaluar. Y al final vamos a hacer un ejercicio práctico, también como lo hicieron con la teoría de cambio. Entonces vamos a empezar con el primero, ¿qué es y por qué existe? Nosotros ya tenemos un problema con qué trabajar, vamos a referirnos otra vez a ese problema, que fue como el mini diagnóstico que hicieron. Ustedes en teoría ya deberían de tener hasta el día de hoy la teoría de cambio más o menos elaborada, que se va a ir, que se va a seguir depurando a medida que ustedes vayan avanzando entre esta sesión y la que viene, y de ahí sí ya debería quedar. Y luego tenemos una narrativa de cambio, que era esta oración larga que yo ponía acá, ¿no? Donde ustedes ya describen textualmente qué es su intervención, ¿no? Y cómo pasan de un problema a una solución a través de varios supuestos. Entonces ya tenemos eso y también tenemos los supuestos y los riesgos principales, que acá los teníamos también, supuestos y riesgos de cómo esperan, de qué cosas deben de estar en el entorno para que se genere su intervención, para que dé los resultados, pero también hay riesgos principales, ¿no? Que hay que estar alerta para poder mitigarlos. Entonces ahora necesitamos ordenar todo esto para poder gestionarlo y evaluarlo. Para lo que nos decía Mariana ahorita, a mí me dicen que dé unas pláticas y ya, entonces tal vez ella sabe lo que está haciendo y ella sabe que está contribuyendo y ella tiene en la cabeza qué es lo que quiere ver al final de cuando ella termine de dar sus pláticas o su ciclo de pláticas o al final de cierto tiempo. Ella sabe que hay un objetivo, pero ella no lo ha visto tal vez en un documento, pero hay gente que son los que elaboraron todo el proyecto y que sí lo tienen plasmado, eso esperaría yo, ¿no, Mariana? Entonces, nada más que a lo mejor no todo el equipo lo conoce, lo cual no debe de ser el caso, porque si yo estoy trabajando en un proyecto y yo sé que hay objetivos claros, pero yo soy la persona que implementa y yo me estoy dando que ese objetivo medio que no lo estoy viendo, yo no necesito un evaluador, yo creo que Mariana no necesita un evaluador para darse cuenta si lo que ella está haciendo está teniendo resultados o no. O sea, es muy bonito tener un evaluador después de cierto tiempo y que recoja las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, pero yo también me doy cuenta en el día a día si las personas con las que yo estoy trabajando están cambiando, ¿no? No, tal vez no lo puedo medir, pero yo tengo esa intuición y esa intuición es muy valiosa. Entonces, si Mariana no sabe hacia dónde va porque a lo mejor no le tocó ver esa teoría de cambio o ese marco lógico bien elaborado, ella sabe más o menos hacia dónde va. Y entonces, si ella supiera exactamente dónde está cuál es ese objetivo final, ella diría, uy, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Entonces, yo como soy quien está implementando los talleres, tengo que darle un cambio, un giro o ajustar ciertas cosas, ¿no? Para poder llegar ahí. Entonces, para eso se requiere el marco lógico. Entonces, ¿qué es el marco lógico? No es otra cosa más que una herramienta para planificar y evaluar que va a traducir esa teoría de cambio en objetivos e indicadores y va a ir permitiendo darle continuidad a los riesgos y a los supuestos, ¿no? que elaboramos y nos va a permitir monitorear y evaluar. Mucha gente, y a mí me pasa con las evaluaciones, mucha gente sí tiene su teoría de cambio, mucha gente sí tiene su marco lógico y hasta lo tiene bien bonito en una matriz y te lo presentan. Y entonces cuando uno empieza a indagar si ese marco lógico lo utilizaron para la gestión de riesgos, para lo que ahora le llaman la gestión adaptativa, ¿no? Es decir, tú empezaste hace algunos años implementando un proyecto
y luego pasaron muchas cosas, ¿no? En el Inter, por ejemplo, el COVID, ¿no? Ahora las cuestiones geopolíticas, ¿no? Que están sucediendo, em, reducción de fondos para donaciones, la triple crisis, ¿no? Que le llaman de cambio climático. Hay un montón de crisis que están sucediendo. Entonces uno a veces piensa que el proyecto debe como que no se hacen esos ajustes. Es decir, mira, yo antes pensaba que iba a tener estos recursos, pero ahora no los tengo y yo necesito obtener estos resultados. Entonces, ¿cómo le hacemos? De dónde sacamos esos fondos? O si ya no se pueden dar estas actividades porque cambió el contexto, ya no tengo tantos recursos, o porque a lo mejor el gobierno destinó más recursos a otro tipo de prioridades como el cambio climático o, o no sé, otras situaciones que están sucediendo en el país. Entonces, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces tú empiezas a preguntar qué hicieron con ese marco lógico y mucha gente te contesta por lo general, te dice, no, pues me ayudó pues para darle seguimiento a los indicadores, me ayudó para hacer el reporte anual, me ayudó para cumplir con toda la parte de rendición de cuentas, lo cual es importante, pero yo creo que hay otra cuestión más importante que eso, que es ir pensando o ir cambiando esos riesgos a medida que avanza la implementación, ¿no? Para que no solamente se vuelva como un documento que es como un trámite y que no lo utilices sino para reportar. O sea, también tienes que utilizarlo para tus reuniones, no sé, semestrales, trimestrales, para tus reuniones anuales y para tus reportes, pero para discutir qué riesgos se están identificando y cómo eso está afectando la intervención que tú tenías planteada desde un inicio, que desde mi punto de vista ya no es la misma a medida que va evolucionando, porque yo imagino que ustedes, como cuando a muchos de ustedes deben de trabajar en albergues, muchos de ustedes deben de trabajar a lo mejor en algunos centros de reclusión, deben de trabajar en un montón de lugares donde la población va cambiando y a veces esa población no es solamente de México, sino que vienen de otros lugares porque hay crisis humanitarias en otros contextos y entonces tú empezaste con un proyecto y luego se te desbordó porque a lo mejor hubo una crisis que no la tenías contemplada y entonces ¿qué estás haciendo para poder abarcar o para poder mantenerte vigente dentro de ese nuevo contexto, ¿no? Entonces, para eso es que te sirve también el marco lógico, ¿no? No solamente para reportar y reportar, sino para ver, a ver qué riesgos teníamos, creo que están surgiendo más, hay que actualizarlo, hay que ver de dónde van a salir los recursos para las nuevas actividades, hay que hacerle, mira, no nos están llegando, nos está llegando más gente, entonces, ¿cómo le hacemos para ir haciendo esos ajustes? Entonces, el marco lógico te permite alinear lo que se hace con lo que se espera cambiar y lo que vas a medir. Es decir, tú tienes las actividades que te llevan a un resultado y tienes indicadores que te van a medir eso y entonces alineas todo para que esté en sintonía. Y obviamente te facilita la rendición de cuentas sin estar perdiendo, sin perder esa lógica de cambio. ¿A cuántos de ustedes no les han pedido que hagan reportes narrativos, ¿no? Que cuenten una historia detrás del cambio, que, que no solamente reporten números, que hagan una breve, para un boletín, que hagan una breve narrativa de lo que han podido, del impacto que han tenido, ¿no? Y ustedes se sienten perdidos y no saben ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces no sabemos cómo las actividades que hicimos tienen cierto alcance, ¿no? O sea, a veces no se puede decir más de lo que es, pero tampoco debería contar menos de lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces, si tú tienes esa lógica en tu cabeza o escrita, tú puedes narrar hasta dónde esas actividades te pudieron haber generado algún cambio, siempre pensando como en algún prospecto de impacto, no en una corroboración, porque para eso necesitas una medición, pero sí tienes ahí como esa lógica que te permite contar esa historia, ¿no? Y situar esas actividades que hiciste para poder contar esa historia, ¿no? A mí me pasaba que cuando trabajaba implementando proyectos me pedían
reportes semanales, ¿no? De lo que había sucedido en algunas ciudades donde trabajábamos en prevención y parecía que era la misma historia y la misma historia y la misma historia, ¿no? Entonces uno ya no sabía ni qué escribir. Decíamos, no, pero es que pues ya contamos esto, ¿no? Entonces, a veces cuando no, a veces se te acaban se te acaban las herramientas porque a veces no tienes ese recuadro ahí en la mente donde sabes más o menos cómo ciertas actividades contribuyen a cierto cambio. Entonces, eso es lo bueno como de tener este tipo de instrumentos. Y pues un marco lógico hace evaluable esa teoría de cambio. ¿Por qué decimos eso como un mensaje clave? Porque tú puedes tener una muy buena discusión con tu equipo y puedes haber reflexionado sobre muchas cuestiones y a lo mejor decir, y pueden salir bien emocionados de esas discusiones, pero si no aterrizas esa teoría de cambio, esa discusión en algo concreto, pues difícilmente va a ser medible, ¿no? Porque también la teoría de cambio corres el riesgo de que se vuelva muy dispersa porque tienes diferentes puntos de vista y tienes mucha gente que tiene diferentes perfiles y cada uno va a ver el proyecto desde la manera como ellos lo conciben. Y entonces está bueno porque prevención de adicciones debe ser multidisciplinario, pero también debe de ser aterrizable, ¿no? Entonces, un marco lógico te ayuda a hacer eso, ¿no? Como a bajarlo a terreno. Y ahorita vamos a ver cómo ya se baja a terreno. Entonces, ¿qué no es el marco lógico? Pues no solamente debería de ser un formato como estamos acostumbrados, que se tiene que cumplir como un check. No debería reemplazar a la teoría de cambio. Como les decía, debe de aterrizar esa teoría de cambio en algo medible, en algo trazable, que se pueda gestionar. Y no solo es para los donantes. Ah, es que me lo pidió USAID, no, ah, es que me lo pidió la Agencia de Cooperación Sueca, ah, es que me lo pidieron los... No, o sea, está bueno que lo tengamos porque es un elemento, pero no es un requisito. Debería de estar antes del requisito y debería ser una forma de ustedes de cómo conciben el cambio y ya si se tiene que entregar como parte de los documentos para un donante, me parece excelente porque debe haber rendición de cuentas, ¿no? Pero no debe ser un requisito. Ahora, en cuanto a los componentes y la estructura del marco lógico, si se fijan, van a haber mucha similitud entre los conceptos que vimos con la teoría de cambio y los del marco lógico. Y yo, por ejemplo, empecé a cambiarle algunos nombres a los conceptos o a las definiciones de la teoría de cambio para que no sean tan diferentes y no les parezca que tengan que estar peleando con qué es un fin allá en aquella herramienta y qué es un fin acá y qué es un propósito. Porque si somos sinceros, por ejemplo, si ustedes ven aquí algunas definiciones, un propósito para mí es como lo de más largo plazo, ¿no? Pero también un fin puede ser algo de largo plazo, ¿no? Entonces son simplemente, yo creo que a veces traducciones que se hacen de un idioma al otro, eh, de quienes gestionaron esto primero y luego bajó al español, qué sé yo, y entonces quedó ahí como algo perdido. Pero si lo ven ustedes más arriba, quiere decir que es más a largo plazo. Si lo ven un poquito más abajo, quiere decir que es un poquito más a corto plazo. Y quiero que lo tengan eso en la lógica del pensamiento, ¿no? Porque a veces se pueden perder y decir, no, es que en realidad un fin es, para mí el fin es mucho más allá que el propósito y otros te van a decir que no. Entonces no quiero que entremos en esa discusión porque no, nunca vamos a salir de ahí. Yo creo que ya están dados los conceptos en algunas herramientas y nada más hay que utilizarlos y tratar de ver cómo esos se asemejan a la teoría de cambio para poder hacer ese emparejamiento entre unos conceptos y los otros, ¿no? Entonces ahorita pensemos en el marco lógico y generalmente se habla de cuatro conceptos. Actividades, que son actividades aquí en China. Luego de ahí vienen componentes, que para algunas personas un componente puede ser una cosa y para otros otra, pero son más o menos en el marco lógico, son más o menos los resultados, se refiere, que esos resultados aquí sí es un poco distinto a la teoría de cambio, pueden ser muy, muy inmediatos o pueden ser a corto plazo.
Entonces ahorita vamos a ir para allá. El propósito es lo que nosotros veníamos llamando. Entonces aquí componentes, ahorita vamos a hacer esa distinción. Puede ser un poco lo que son los productos y los resultados, porque los productos son inmediatos y los resultados intermedios son un poco más a largo plazo. En el marco lógico, ahí van los dos. Y el propósito ya es lo que hablábamos como el resultado final, es decir, qué es lo que yo quiero cambiar. Y el fin es hacia lo que yo quiero contribuir, ¿no? Con el proyecto. Entonces, esos son los cuatro niveles de cambio que tienen una lógica no horizontal, sino vertical. Y ahorita vamos a ver qué significa eso. Vertical porque de las actividades paso a un componente, luego de ahí paso a un propósito y luego paso a un fin, ¿no? Eso es un poco. Entonces, ahí tienen la lógica o la estructura que ustedes van a ver en una matriz de marco lógico. Entonces, si se fijan, em, tenemos los niveles, ¿no? De cambio. Cuando yo pongo nivel, son niveles de cambio o en esa cadena de resultados que veíamos en la teoría de cambio. Entonces, tienen actividades que te deberían de llevar a resultados inmediatos o intermedios para que luego se logre un propósito y de ahí lleguemos al fin último al cual ustedes pretenden contribuir, ¿no? Entonces, si lo vemos con la flecha esa naranja hacia arriba, esa es la lógica de cambio, de cómo brinco de un nivel al otro y voy avanzando y voy logrando los cambios. Ahora, si ustedes, y eso es ese es en el nivel de cambio, y luego tenemos del otro lado lo que responde cada nivel. Por ejemplo, actividades. ¿Qué vamos a hacer o cómo vamos a lograr ese cambio? ¿No? Esa es la pregunta central. Luego, un fin, ¿cuál es el fin último de todo esto que estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo todo esto? O sea, ¿qué quiero lograr al final de cuentas? Que la gente viva bien, que se desarrollen. eh, ¿Cuál es el fin último? Y un propósito es qué cambio central quiero lograr. ¿Reducción del consumo o quiero reducción de, no sé, violencia, delincuencia? O como decía por ahí Claudia, que los chicos aprendan, ¿no? Que mejoren sus entornos de aprendizaje, ¿no? O sea, yo sé que eso no es prevención, pero les estoy dando ejemplos concretos, ¿no? Y tú puedes llegar a que los jóvenes o que los adolescentes se desarrollen, tengan un desarrollo humano digno a través de la educación, a través de un buen trabajo o a través de cuestiones mental, una salud mental y física, ¿verdad? Entonces, pero ese ya es un fin, va más allá. Pero mi propósito al cual yo me quiero enfocar es el segundo nivel y hacia allá es a donde yo estoy poniendo mis mayores esfuerzos. ¿A qué voy a contribuir? Ya cada quien pues le dará ese enfoque, ¿no? Entonces, hacia abajo es un poco pensar en la concepción, es decir, a ver, si veo esa flecha azul que va hacia abajo, es un poco pensar en, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Y ya de ahí, mira, pues quiero que las personas de esta colonia tengan un desarrollo humano digno de una persona, ¿no? Ok, ¿y cómo lo puedo lograr eso? Pues yo sé que si tal vez, ahorita veo que hay mucho consumo, que es el problema central, tal vez si reducimos eso, van a tener un mayor desarrollo físico y mental y van a poder lograr o vivir dignamente, ¿no? Ok. Y entonces, ¿qué resultados concretos queremos lograr con eso? Y ahí ya empiezas a bajarlo, ¿no? Entonces, em, se trata de visualizar el cambio, que es un poco pensar desde arriba hacia abajo, y ya que tienes ese pensamiento, ¿y qué vas a hacer tú exactamente? ¿Con qué actividades? ¿Cómo vas a organizar eso para lograr ese fin? Es un poco pensar en las acciones y pensar en la lógica de cambio hacia arriba, ¿no? Pero es ese juego como de pensar en esa lógica de concebir el cambio y luego pensar qué puedes hacer tú desde tu trinchera para lograr ese fin último, ¿no? Entonces, eso es la lógica de cambio. Primero visualizo y luego pienso en las acciones concretas que yo, con los recursos que tengo, puedo implementar para incidir en ese fin último. Y entonces a muchos de ustedes, y seguro que a Mariana, que es trabajadora social, le han enseñado un montón lo que es el árbol de problemas, ¿no? Y a los sociólogos también que están aquí en este taller, les han enseñado mucho lo que es el árbol de problemas, porque es como una herramienta
que te permite situar, ¿no? Los diferentes niveles de problemas, ahora sí, o que están mapeados, ¿no? Y ahí empiezas tú a discernir entre los que tú vas a cambiar porque vas a incidir en sus causas para cambiar esos efectos que está teniendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando hablamos, visualizamos ese árbol que está aislado siempre al marco lógico y pensamos en lo que es el tronco, que es el problema central, que si lo quieren ver como puede ser el problema central que ustedes identificaron, ¿no? En ese diagnóstico. Y entonces tienen eso como un problema central en el tronco y ustedes saben que el árbol pues tiene raíces. Y entonces ustedes ven solo a lo mejor lo que es el tronco cuando ustedes están viendo un problema en una comunidad. Ustedes solamente ven lo que se manifiesta cuando ustedes van caminando por la calle, ¿no? Ahí vamos y dices, ah, mira, acá hay drogadicción. Ok, acá hay violencia. Acá asesinaron a alguien. Acá pasó esto. Pero las causas a veces no las podemos ver y nosotros tenemos que trabajar en esas causas con la intervención. Entonces tienes un árbol donde puedes ver el tronco, que es el problema central, que es lo que ustedes quieren incidir o cambiar, a donde quieren incidir, y que tiene sus causas, y luego a través del el problema central tiene sus efectos o se manifiesta de ciertas maneras, ¿no? Porque a veces el consumo, ustedes dirían, bueno, pues ¿cuál es el problema con el consumo? Pues que la gente consuma y ya. Yo no puedo modificar eso, pues cada quien es libre, ¿no? Pero resulta que ese consumo empieza a tener efectos, ¿no? En la familia y empieza a tener efectos en las sociedades, ¿no? Y entonces ahí, y no es que el problema central no sea un problema en sí mismo, sino que también tiene sus ramificaciones. Y entonces ustedes quieren parar todo toda esa parte, toda esa problemática, pero entonces tienen que tenerlo bien identificado, bien mapeado, para que no empiecen a querer trabajar en un efecto cuando no pueden y entonces empecemos a trabajar en las causas porque es donde ustedes pueden hacerlo para poder cambiar el problema central, ¿no? Entonces el problema central es la situación, esa negativa principal que ustedes quieren solucionar, lo que detectaron en el diagnóstico, un alto consumo, lo quieren erradicar o disminuir, que tiene causas o factores que lo originan y entre ellas pueden ser una alta exposición al consumo, pueden ser problemas para las juventudes para decir que no, pueden ser frustraciones que llevan al consumo a las juventudes, puede ser espacios donde son muy permisivos, que son causas, o pueden ser personas que, ejemplos o referentes familiares o de amigos que promueven el consumo, pueden ser un montón de cosas. Y las consecuencias o los efectos puede ser un tema de cuestión, una salud mental pues deteriorada, puede ser que los chicos se salgan de la escuela, puede ser violencia, pueden ser un montón de infinidad de efectos, ¿no? Entonces ahí tenemos para este caso en particular lo que hablábamos, el alto consumo el alto consumo temprano de riesgo y normalizado de alcohol entre adolescentes de 12 a 17 años en esa colonia en particular, Altamira, que viene que de acuerdo al diagnóstico que yo había hecho, venía de una baja percepción de riesgo. Ah, no pasa nada. Viene de una falta de alternativas comunitarias de las juventudes para poder realizar actividades deportivas, culturales, desarrollarse en esos aspectos y entonces hay mayor exposición porque no existen esas alternativas. O puede ser una presión de pares, ¿no? Que te dicen, ah, no, mira, vamos y no pasa nada, dale, no, anímate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese alto consumo? Pues que empieza a tener efectos en la salud y también puede haber mayor exposición a otras situaciones de riesgo, ¿no? No quiero decir que sucedan porque no hay una correlación directa, eso tampoco hay que decirlo así a ciencia cierta, pero sí se incrementa la propensidad a accidentes, a violencia, ¿no? A raíz de este tipo de consumo o de las adicciones. Entonces ahí está ese ejemplo particular. Entonces ahí ya ustedes lo ven en el árbol de problemas
Y entonces, yo creo que la intención de acá no era ver el árbol de problemas, sino para que vean cómo el árbol de problemas se transforma en un árbol de objetivos y ese árbol de objetivo es el que ustedes van a mapear en esa matriz de cambio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo este problema se transformó en una solución y, y que veamos qué equivale a qué. Entonces, ustedes tenían un problema central, que era el tronco, en el árbol de objetivos, que es una vez que lo transfieren a algo positivo, tienen un propósito. Ustedes tenían efectos en la copa del árbol, lo transforman a un fin o a sus efectos. Y luego tenían las causas, que eran las raíces, y entonces acá ya tenemos algunos componentes que empiezan a hacer algunos ya resultados concretos transformados y tenemos los medios para trabajar en esas raíces, ¿no? Entonces, esos son cómo de un árbol se pasa al otro. Entonces, vamos a hablar de las definiciones. Lo que era el problema central ahora es el objetivo central, es decir, la solución al problema en positivo, se redacta. Luego, lo que era en los efectos, ahora ya es el fin. Si se fijan, estoy tratando de hacer la mímica con este cuadro de acá. Y ustedes tenían causas y entonces esas causas ya se empiezan a trabajar con los medios y esos medios empiezan a dar resultados que son los componentes, ¿no? Que son los resultados intermedios. Ahí está. Soluciones preliminares que anteceden al propósito y los medios son las acciones o estrategias necesarias para resolver las causas. Entonces, ya tenemos, tenemos que el fin sería el cambio de largo plazo, que no solamente es atribuible al proyecto y conectado y se conecta con las políticas públicas. Es decir, acá lo que ya estoy haciendo es definir de uno por uno los niveles, una vez que me doy cuenta cómo esos pasan de un problema a una solución. Entonces acá tenemos el fin es el cambio de largo plazo que no se atribuye solamente al proyecto y que generalmente está conectado con otros proyectos o con otras políticas públicas y entre todos logran ese objetivo final. En este caso, yo puse desarrollo saludable de los adolescentes, ¿no? Que puede ser un desarrollo físico y mental. Pero mi propósito central, que es el que tengo acá, es reducir el consumo problemático de alcohol en adolescentes de 12 a 17 años de esa colonia y que generalmente lo voy a ver a veces en el mediano plazo o un poco en el largo plazo, pero no tan en largo plazo como el fin. Y es un puente entre los componentes y el fin, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que son los componentes. Ahorita les va a quedar más claro en este árbol. Lo vamos a ir de uno por uno. Entonces teníamos el fin que tenían en esa tabla. Al final es ese cambio de largo plazo. Para mí es un desarrollo saludable físico-mental de los adolescentes. El propósito, que es el que le antecede, es el cambio central atribuible al proyecto. Y no es tan a largo plazo, puede ser un poco en un tiempo menor. Entonces ahí sí yo lo que quiero acá en el ejemplo es reducir el consumo problemático de alcohol para contribuir a el desarrollo saludable a través de varios componentes que son cambios necesarios para lograr el propósito, que pueden ser más a corto plazo o a mediano plazo. Y estos sí son directamente influenciados por el proyecto. O sea, yo hago mi proyecto para que esto cambie. Y si esto cambia, yo tengo la confianza de que entonces el consumo se va a disminuir porque ya hay evidencia de que eso sucede. Generalmente se incluyen los que son a corto o mediano plazo y puede haber varios tipos de componentes según la madurez del cambio, como les decía. Por ejemplo, el aumento en la percepción del riesgo y los adolescentes con espacios alternativos, ¿no?
Si ustedes se dan cuenta, ahí tengo dos resultados que son distintos. Uno es muy a corto plazo, que es que haya acceso a espacios alternativos en la comunidad, es decir, que haya una oferta educativa, que haya una oferta cultural, que haya una oferta deportiva. Si eso sucede, yo por ejemplo, a lo mejor pueden haber talleres o torneos deportivos, ¿no? Y eso los puedo gestionar en el corto plazo y hay acceso inmediato. Pero ya lo que es un cambio de una percepción de riesgo, un cambio de una habilidad socioemocional o una mayor comunicación entre padres e hijos, eso ya toma más tiempo para que se madure y entonces ya es más de mediano plazo, ¿no? Entonces, ahí hay una distinción entre el nivel de madurez de esos cambios. Y las actividades, pues es lo que yo traigo, ¿no? Que son las actividades, ¿no? Entonces, ya ahora sí, cómo yo transformé este árbol de problemas que tenía acá en un árbol de objetivos que luego lo vamos a llevar a la matriz del marco lógico. Ahí está. Creo que esto es lo más importante que deben de tener en cuenta, porque esto es lo que va a la matriz de marco lógico. Entonces, si se fijan en positivo, antes yo tenía en el tronco del árbol un problema que era el alto consumo temprano de riesgo y normalizado de alcohol. Ahora yo ya lo vi transformado y es una reducción en ese consumo en adolescentes de 12 y 17 años. Y empiezo por ahí, ¿no? Con ese objetivo central, donde ya se soluciona el problema. Y de ahí yo lo que quiero ver es que a través de esa reducción, los adolescentes y las adolescentes tengan una mejor salud física y mental. Y tal vez, pero esto ya está más alejado, es que haya una menor exposición a las situaciones de riesgo, ¿no? De violencia y accidentes. O sea, tomé lo que tenía ya y lo transformé en positivo. Pero también como yo sé que es un efecto, una mayor violencia o exposición a accidentes, pues también lo pongo ahí ya como algo transformado si es que se logró reducir el consumo, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo reducir este consumo? Pues yo dije que tal vez a través de la participación de la juventud en talleres socioemocionales, actividades deportivas y culturales y campañas comunitarias. ¿Y cómo de aquí paso a estos resultados? Pues a través de la lógica de cambio, ¿no? Donde yo sé que a través de a lo mejor estos talleres de habilidades socioemocionales o a través de el trabajo con los padres, que aquí no lo puse porque ya no me cabía, se podía aumentar la percepción de riesgo de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, o a través de las campañas comunitarias, ¿no? A lo mejor yo estoy enviando mensajes en la comunidad y antes lo que parecía algo que no era dañino, se convierte en una percepción de riesgo, ¿no? Y entonces las juventudes empiezan a cambiar su forma de ver ciertas sustancias y entonces empiezan a alejar. O también a través de los talleres socioemocionales, como soy capaz de poner un alto, de decir que no, puedo reducir el nivel de presión en los pares, ¿no? O también estoy trabajando con muchos jóvenes con una masa crítica muy grande y entonces empiezo a trabajar con con esas partes que son los pares para que también baje esa presión, ¿no? O también a través de las actividades deportivas y culturales, pues hay un mayor acceso a ciertos espacios alternativos comunitarios. Entonces, eso ya lo empiezo a ver en este nivel, que son los resultados intermedios. Entonces, nada más para que tengan esa referencia, un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Y este árbol de objetivos es el que vamos a llevar a la matriz del marco lógico. Entonces, no sé si alguien hasta aquí tenga una duda de cómo estos elementos se relacionan, porque ya de aquí vamos a pasar a la matriz del marco lógico y empezar a vaciar todos estos campos que ustedes vieron en esa matriz. Si quieren, abrimos el espacio para algunas preguntas antes de avanzar. Y que si se dan cuenta, es básicamente partir de la teoría de cambio que ustedes ya tenían, pero en otro formato, tratando de irlo perfilando al formato de la matriz del marco lógico que vamos a hacer ahorita.
¿Alguien que quiera comentar algo? Yo nada más tengo una consulta, que Sí, es Juan, adelante. una duda. Entonces, primero se tiene que trabajar la teoría de cambio y después el marco lógico. Es como esa la relación, porque yo el contacto que tengo con estas dos herramientas, primero aprendí un poco de marco lógico y ya posteriormente con la teoría de cambio. Entonces, nada más es Sí. como la duda. Ujú. Mira, sí, porque en realidad las dos cosas deberían de ofrecer algo distinto y no es tanto por un tema de hay que usar las dos metodologías porque también habrá mucha gente que con el marco lógico tiene discusiones bien ricas. Pero la idea de introducir la teoría de cambio es un poco, si te vas a cómo empezó a surgir y a tratar de rescatar toda la parte de la discusión, fue un poco como recobrar esas discusiones, porque luego se empezaban en temas de trabajo con proyectos comunitarios, se empezó a usar mucho el marco lógico y las discusiones ya no se daban en torno a toda la reflexión crítica y reflexiva, porque era llenar formatos, llenar una matriz y entonces terminaba siendo algo más pragmático que algo más reflexivo. Entonces se empieza a decir cómo evitamos seguir llenando estos formatos que se nos piden a través de la metodología del marco lógico sin dejar detrás toda esa discusión de cómo se generan los cambios en la comunidad, de qué es lo verdaderamente importante, de qué otros cambios estoy detonando fuera de esas cajitas que tengo en el marco lógico para llenar. Entonces, si me preguntas si yo te quiero dar una respuesta, yo te diría que mientras tengas esa discusión rica, crítica y reflexiva de cómo vas a cambiar el mundo con tu intervención, pero que además lo bajes a un documento sin perder esa discusión, yo te diría que no importa que uses, si usas marco lógico o teoría de cambio, o si las combinas mientras tengas eso. Pero si tú te estás dando cuenta que todo se está volviendo muy monótono, llenar un formato ya lo tenemos y nadie sabe qué pasa detrás de esos niveles de cambio que tienes en el marco lógico, entonces ahí sí hay que como dar una sacudida al equipo y empezar otra vez a irnos a reflexionar sobre por qué estamos haciendo estos trabajos y cómo nuestro proyecto se encaja o es parte de un paraguas más grande, ¿no? Dentro de un contexto. Pero ahora, si se trata de decir qué va primero y qué va después, yo te diría, mira, así como viste como las guías que te dan de paso A, paso B y paso D, primero teoría de cambio, tienes esa reflexión y luego lo bajas a marco lógico para que puedas gestionar el proyecto. Esa es la respuesta larga y corta. Muchas gracias. Adelante, ¿quién más tiene alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahorita? Y si no, avanzamos con la matriz y ya después tomamos un receso. ¿Les resuena esto? ¿Alguien ya había, bueno, yo sé que ya lo vieron con la doctora Adriana y creo que también ustedes ya, pues sí, ya han estado expuestos a estos temas desde pues, la universidad, ¿no? Cuando uno estudia estas cuestiones. Pero ¿qué les resuena? ¿Qué no les Una resuena? pregunta puedo hacer. Sí, nada más que no Sos. veo quién está hablando. O sea que, Angélica Medina, de Ah, dale, Unidos. Angélica. Dale, Angélica. Bienvenida. O sea que entonces, o sea que entonces primero se recomienda ver tu teoría de cambio y de ahí bajar al marco lógico. Digo, ha sido Sí. como un poco más fácil de comprender, porque bueno, no solo primero marco lógico, después teoría de Ah, cambio. se te corta como la conexión, Angélica. De visualizar mejor, porque todavía me cuesta trabajo, ¿no? Pero ¿cómo es este tema de ligarlos? Porque al final del día sí van ligados, por lo que estoy comprendiendo. Sí, No son dos teorías diferentes. Ok. perdón, hay un ruido ahí detrás. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, mira, yo sé. son dos herramientas distintas que deben de estar ligadas
La primera te debería de ayudar a hacer esa reflexión con el equipo y con los diferentes actores del proyecto sobre cómo entre todos piensan, estoy hablando así para que como de manera coloquial piensan cambiar el mundo, donde vas a tener gente opinando, 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 y desde sus puntos de vista están contribuyendo a un proyecto que luego va a quedar en algo bien formal. Entonces esa discusión, de esa discusión inicial te la debe dar la teoría de cambio porque tú empiezas a mapear cajas, cajitas que tienes ahí, las empiezas a acomodar, esto va allá, esto va acá. Y después, cuando ya quieres gestionar tu proyecto, tú tienes que decir, ok, 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 estuvo muy buena la discusión, ahora ¿cómo bajamos esto a terreno? Entonces, la teoría de cambio es un poco más desorganizada y ya luego la bajas a un formato que es de la matriz del marco lógico para poderla gestionar, donde le vas a empezar a dar forma a los resultados a través de indicadores y donde luego eso lo vas a transferir ya a un plan de implementación. Entonces, así es como debería de suceder. Pero lo que le decía a Juana es que a veces mucha gente tiene muy buenas discusiones a través utilizando el árbol de problemas y entonces a veces ahí va un poco lo que es la teoría de cambio, ¿no? Pero la teoría de cambio trata como de descontracturar un poco esas discusiones cuadradas que a veces se aterrizan en una matriz de marco lógico. ¿Sí? Donde no le vas poniendo nombre ni si es parte del tronco, ni de la raíz, ni de los efectos, ni nada de eso, sino más bien, a ver, este es un problema. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es una causa? ¿Cómo se enmarca acá? O sea, ¿qué resultado queremos lograr? Y empiezas como a tener esas discusiones más como de lluvia de ideas y le empiezas a dar forma, pero no terminas de esa discusión o sales con una matriz donde ya acomodas esas cajas que van a ser esos resultados a los cuales tú le vas a dar seguimiento. ¿Sí? No sé si respondí, Angélica. Sí, sí queda claro este enlace entre uno y otro y cómo son herramientas que pues van de la mano, ¿no? Sí, sí, sí. Como que no puedes pasar a un paso sin el otro. Sí, Pues bueno, gracias, sí, sí. sí, eso es. Entonces van de la mano. Entonces la primera, piénsenlo como una discusión más amplia que puede ser aterrizada también. A mí me gusta que no se quede tanto en el aire, se aterriza más o menos en esos recuadros que ustedes vieron y ahora lo vamos a llevar ya a un cuadro y ese cuadro es el que ustedes van a utilizar para gestionar su proyecto, que es lo que le llamamos la matriz del marco lógico. Entonces, ¿qué es la matriz del marco lógico? A donde se aterriza todo esto. Es un mapa conceptual para organizar entre sí estos elementos que ustedes ya vieron y su estructura derivada es una estructura derivada del proceso de planificación, diseño y ejecución del proyecto, a la vez que permite comunicar información esencial de ese mismo proyecto y va a resumir los aspectos más importantes de ese proyecto. Imagínense que en la teoría de cambio ustedes hablaron de muchos componentes, de muchas cosas que querían cambiar, de varias estrategias, y ya cuando lo quieren ustedes implementar, se van a dar cuenta de que tienen que bajarlo a terreno de una manera práctica que ustedes puedan llevarla a cabo, ¿no? Con acciones concretas. Y ahí es donde ustedes van a empezar a darse cuenta que tal vez empezaron a ser muy ambiciosos, que tal vez deberían de bajarle un poco, que tal vez deben de reacomodar ciertas cosas. Y entonces tienen esta tabla, yo no sé si ustedes están familiarizados con esta tabla que te habla de esos niveles que teníamos ahorita, que van a venir de ese árbol de objetivos que yo les presenté, donde ya transformaron la problemática en sus diferentes niveles, a nivel de hojas, a nivel de tronco y a nivel de raíces, lo transformaron en una solución. La van a describir en la segunda columna, le van a poner indicadores y le van a poner medios de verificación para asegurarse de que esos indicadores se cumplieron y bajo qué supuestos se están cumpliendo esos logros dentro de la primera columna, ¿no? Entonces, la lógica vertical, que es esa línea roja, te va a hablar del cambio, tiene una lógica de cambio donde lo que les decía, pasas de actividades a componentes, propósitos y fin, es decir,
Yo lo veo como un dominó, ahorita lo van a ver. Y la lógica horizontal, que es eso que ven de resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, son cómo vas a medir eso, ¿no? Y qué es lo que hace que se genere ese cambio. Ahí explicas. Entonces, ahí tenemos esa tabla. Yo creo que ya muchos de ustedes ya se la saben, ¿no? Ya la han visto y la han utilizado. Entonces, en la matriz de marco lógico resumida, aquí está. La lógica vertical de cambio, que les decía, de las actividades pasan al fin, es como el efecto dominó. Si no empujas la primera ficha, la última nunca se va a caer. Entonces, si no lanzas tus actividades, jamás vas a llegar tal vez o no vas a llegar al fin ni al propósito ni a los componentes. Entonces, véanlo como un efecto dominó, la lógica vertical. Y luego los supuestos que tienen acá al final son factores que permiten que se logren estos niveles y es como si fuera la fuerza que empuja cada una de las piezas, ¿no? Por ejemplo, para poder que la segunda pieza se caiga y que esta empuje a la tercera, debía haber empujado a la primera con suficiente fuerza para que se detone ese proceso, ¿no? Entonces es como si fueran los supuestos para que lleguemos al objetivo final. Entonces, acá en el resumen narrativo no lo voy a explicar porque creo que ya lo repetí de varias maneras, que son las tareas o actividades que generan cambios preliminares necesarios para luego cambiar la población objetivo con la que estamos trabajando y luego se genera un cambio más a nivel de sociedad, ¿no? Y que ese es el fin. Y tienes tú estos indicadores. Ojo, hoy no vamos a trabajar indicadores ni medios de verificación, porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero tienen que saber en dónde van insertados, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo. Entonces tú vas a tener indicadores de distintos niveles. Por ejemplo, a nivel de actividades puedes tener indicadores de actividades o de gestión e indicadores de producto. Y luego cuando ya te vas más a componentes que son ya los cambios preliminares necesarios, ya tienes indicadores que son más de un resultado de corto plazo. Y luego en el propósito ya son indicadores de un poco de un resultado más de mediano plazo y ya luego al final pues son los indicadores de impacto. A veces nosotros confundimos los indicadores de impacto con los indicadores de resultado o del propósito y entonces le llamamos qué impacto está teniendo nuestra intervención. Pero el impacto va mucho más allá de tu proyecto. El impacto es ya, imagínense como algo más grande a lo que ustedes están contribuyendo. Entonces, por eso los indicadores de su proyecto, a los que a veces nosotros les llamamos impacto, no son de impacto, son de resultado final. Por ejemplo, la reducción del consumo de sustancias con los jóvenes que ustedes están trabajando, si ustedes lograron hacerlo, no es un impacto, es un resultado final de su proyecto. El impacto sería ya si mejoró la salud de la juventud, si tuvieron acceso a a un mejor desarrollo digno, etcétera, etcétera. Es decir, ya más a nivel sociedad y donde contribuyen otros factores. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, no el día de hoy. Y los medios de verificación, que es básicamente cómo yo compruebo que estos indicadores se estén logrando, qué evidencia yo tengo para decir que efectivamente se lograron. Y entonces ya tenemos supuestos acá, que eran los que ya habíamos visto, pero aquí se van acomodando. Por eso les digo que el marco lógico le da estructura a toda esa discusión que tuvieron allá en la teoría de cambio. La va planteando ya en tema de árbol de problemas, árbol de objetivos, y luego eso lo traslado a una matriz donde yo voy a poder medir. Y esa matriz va a ser como el papelito que yo voy a tener en cuenta cuando quiera rendir cuentas o cuando quiera hablar de los resultados que estoy logrando. Ya no me voy a ir a la teoría de cambio, me voy a ir a la matriz del marco lógico, porque es donde yo tengo ya los elementos que voy a darle seguimiento. Entonces, los supuestos que son los factores que permiten que las actividades tengan éxito, que los cambios preliminares o a muy corto plazo se transformen en otros resultados a más largo plazo y que los cambios en la población objetivo se transformen en el fin último
y que esos cambios introducidos por el proyecto a nivel más macro, fin último, se sostengan en el tiempo. Acá nada más vean las definiciones y ahorita vamos a ver ejemplos, ¿sí? Porque esto es un poco difícil de discernir a la primera vez, pero ahorita va a quedar claro con los objetivos. Básicamente lo que les estoy diciendo es, ¿qué estoy asumiendo yo para que estas actividades sean exitosas? ¿Qué estoy asumiendo para que estos cambios preliminares ocurran y me generen un cambio o un propósito? Y luego, ¿cómo de este propósito, qué asumo yo para llegar a ese fin? Eso es básicamente lo que les estoy tratando de narrar acá. Porque estoy suponiendo en ese dominó, si ven ustedes la figura del dominó, yo para poder que la segunda ficha, es decir, los componentes, se caiga, tuve que haber empujado la primera. Y para que la tercera se cayera, tuve que haber empujado la primera, pero la segunda se debía haber caído. Si la segunda no se cayó, la tercera no se va a caer. Entonces son supuestos que me van llevando de un paso al otro. Adelante, Claudia. A ver si me queda un poquito claro. Por ejemplo, si yo tengo un fin, en mi resumen narrativo podría poner este, que contribuye a una comunidad escolar más sana, segura y libre del consumo eh, Sí, de sustancias. Ese sí. podría ser mi resumen narrativo. Sí, claro, Y porque ya es lo que el, tú, a lo que tú quieres contribuir más a un nivel más macro, más a nivel de sociedad, ok. más allá de las personas con las que estuviste trabajando, ¿no? Y entonces, en mis supuestos, para ese fin, podría poner, por ejemplo, si las condiciones comunitarias y el entorno social, ya no presenta un incremento significativo de la normalización del consumo, o la, E- Ese me parece más como a un resultado, más que un supuesto, porque desde el punto de vista de la prevención, si tú ajá, dejas de normalizar el consumo, es algo ujú, necesario, no suficiente, pero es necesario para que el consumo caiga. Y entonces un supuesto es más, es otra cuestión un poquito más de que tú estás asumiendo que hay ah, condiciones para trabajar, por ejemplo, en la comunidad. Son supuestos que en- hacen que una cuestión suceda. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero en ese caso del consumo podría ser que para que se logre ese cambio a nivel de sociedad, ujú, tú tienes que asumir a lo mejor que no hay como crisis o no hay una fuerza mayor, más grande que va a venir como a interrumpir todo este trabajo que tú venías haciendo, ¿no? Esos son más como los supuestos que están detrás de esa lógica. Es decir, si todo se mantiene como estamos haciéndolo hoy, vamos a llegar allá. Pero yo ya no soy responsable por a lo mejor, imagínate una ola de incremento en el crimen organizado que hizo que hubiera una mayor exposición a ciertas sustancias. Y eso ya como que te tumbó todo tu trabajo que venías haciendo. Entonces eso ya es un supuesto que tú estás haciendo que esos factores externos no van a incidir. ok. ¿Sí me Entonces, explico? estos supuestos tienen que ser como en positivo, como, Estos supuestos son como las condiciones que tienen que estar en pie para que toda esta cadenita sea verdad. Por ejemplo, eh, sí, ajá. adelante. Pero entonces, en podría yo poner, por ejemplo, sobre las estrategias nacionales de gobierno, que es la estrategia de prevención de adicciones. Podría poner que mi supuesto es que estas políticas públicas y acciones, continúen respaldando lo Claro, preventivo. eso Entonces, sería un supuesto porque en ok, el largo plazo, si tú ajá, quieres cambiar una sociedad, tú asumes de que va a haber apoyo también no solo para tu proyecto, sino para otras cuestiones que tú no puedes controlar, para que ujú, entre todos generen el cambio, ¿no? Entonces es un supuesto excelente, sí, tal cual. Y ok, es en positivo. gracias, Ujú. Ahorita lo gracias. vamos a ver también. Entonces, ¿cómo traducimos la teoría de cambio al marco lógico? Ahí está, ese cuadro lo resume todo. Si lo quieren hacer así de paso a paso, ahí está. Actividades, actividades. Entonces son más o menos las mismas. Componentes, ahí sí hay una diferencia. Si se fijan,
me fui a resultado intermedio, y ahorita por eso lo señalé en rojo, porque ahí hay algo que tenemos que hablar. Y luego el propósito es el resultado final, mientras que el fin es el fin en los dos lados, que yo ya le había cambiado el nombre, pero en realidad es el impacto, que en la teoría de cambio se le llama impacto, o propósito, que ustedes lo vieron así creo que con la doctora Adriana, pero es eso. Lo que ustedes llamaban allá propósito, acá es un fin, lo que ustedes llamaban allá resultado final es un propósito, por eso no quiero que se confundan con la terminología. Y luego en los componentes, ahí hay algo que vamos a discutir ahorita entre la transferencia de componentes a resultado intermedio. Ahora, en cuanto a temporalidad, yo creo que esto es lo que los va a guiar a ustedes de cómo se dan los cambios. Actividades son inmediatas. Resultado intermedio, ojo ahí, puede ser a muy corto plazo, y si yo digo a muy corto plazo, entonces estoy hablando de productos, de lo que yo llamaba productos en la teoría de cambio, o mediano plazo. Y el resultado final a veces generalmente es a largo plazo, que es lo que yo quiero transformar. Y el fin, imagínense ustedes viendo una comunidad transformada, pues es a muy largo plazo, no es a 3 ni a 5 años. ¿Sí? Entonces esto les da una guía a ustedes. La temporalidad generalmente es bien importante para empezar a mapear estos resultados, sea en la teoría de cambio o en el marco lógico. Ahora, dentro de ese círculo, si se fijan, yo puse un círculo y les pregunto a ustedes, ¿y dónde quedaron entonces los productos de la teoría de cambio? ¿No? Entonces los productos de la teoría de cambio quedan aquí dentro del resultado porque aquí de hecho yo le podría poner resultado intermedio o productos, si quisiéramos. Pero se van a dar cuenta ustedes en los marcos lógicos que generalmente no se maneja la terminología productos, y a veces los productos se utilizan como indicadores de producto en la parte de actividades. ¿Qué significa eso? Ahorita lo vamos a ver con ejemplos para que no se me confundan. Solo aquí quiero que se den cuenta que ahí algo desapareció y que se va a retomar como un indicador más adelante. No es que no lo estamos considerando, sino que a veces vamos a hablar de indicadores de producto y se meten en las actividades. Y mucha gente no lo hace así tampoco. Mucha gente le gusta darle su nombre y que aquí aparezca como componente a más largo plazo y componente a corto plazo, y entonces en el componente a más largo plazo ponen un resultado intermedio, y en un componente a inmediato ponen los productos, y así lo resuelven. Y otra gente lo que hace es que dice, no, mira, como lo quiero hacer tan sencillo y no quiero pensar en tanta complicación, lo que voy a hacer yo en el marco lógico es, a nivel de actividades, voy a poner indicadores de actividades, pero también voy a poner los indicadores de producto. Es decir, si yo hice un taller de capacitación en habilidades socioemocionales, yo voy a medir el número de talleres que hice, pero también voy a medir cuántas personas terminaron las sesiones de capacitación, y punto, ese es el producto y ya, me olvido. Y entonces dejo en componentes algo que sea más nutritivo, sustancioso, que ya son cambios que yo ya estoy generando. ¿Sí? Y entonces simplifican. Les digo porque a veces hasta yo me confundí y decía, pero ¿y entonces dónde quedaron los productos? Entonces ahí cuando ya empiezas a ver varios ejemplos, te das cuenta que los empiezan a acomodar ahí. Los ponen como un indicador de actividad, pero lo ponen dentro de los indicadores que pertenecen a la gestión de actividades, pero como indicador de producto. ¿Sí? Y entonces acá en componentes solamente se dedican a medir resultados intermedios. Cambio en actitudes, cambio ya en prácticas, en comportamientos. Entonces, ahorita lo vamos a ver. No se desesperen si no lo alcanzaron a entender, porque esto sí es un poquito confuso. ¿Dónde están los productos de la teoría de cambio? Entonces vamos a responder a esto. ¿Dónde quedaron? Uno, en el marco lógico no explica todo el proceso de cambio, a diferencia de la teoría de cambio. El marco lógico está pensado no para explicar el proceso de cambio, y aquí quiero que lo piensen de esas preguntas que me venían haciendo de entonces qué hago primero y qué hago después, y cómo los organizo, sino que te explica. Es una herramienta para gestionar, pues, es lo que les quiero decir. No para hablar de qué pasa aquí, pasa allá. Un poco como que lo acomoda en ese sentido, pero no es el objetivo. Si quieres una explicación de cómo se da el cambio en la comunidad con tu intervención, entonces vamos a la teoría de cambio. Si quieres
un documento de gestión, entonces vámonos al marco lógico y ahí lo tienes bien sintetizado. ¿Sí? Luego, va a seleccionar los niveles que son los más útiles para gestionar y evaluar. Por eso es que no te pone acá todo lo de la teoría de cambio. Porque al final tú quieres simplificar una teoría de cambio, una discusión en algo concreto. Entonces, si no, pues tendrías dos cosas que te sirven para lo mismo, ¿verdad? ¿Y los productos desaparecen entonces? No necesariamente. Los productos son controlables, es decir, yo los genero con mi intervención, son inmediatos y van a servir para el monitoreo operativo, pero no siempre se separan como un nivel independiente acá. A mucha gente le gusta ponerlos, como les decía, como parte, como un subcomponente, pero en general quedan implícitos. Si ustedes se pueden a ver cómo lo hace la mayoría de las personas, se van a dar cuenta que está dentro de actividades como unos indicadores, acá en esta matriz, como indicadores de producto. Porque a veces a mucha gente ni les interesa medir cuántas actividades hiciste. Les interesa más bien saber cuánta gente terminó los talleres o cuánta gente no los terminó y punto. ¿Para qué te sirve decir, no, pero es que hicimos 5,000 talleres? Tú lo que quieres saber es cuánta gente terminó los talleres y satisfactoriamente. Y tal vez el número de actividades te sirve para gestión del recurso, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no sea importante, pero a veces la gente que hace la evaluación no le interesa saber cuántos talleres, sino más bien cuánta gente se capacitó para poder ver si hay una detonación de un cambio más profundo o no. Adelante, Ileana. Ahí me queda un poco la duda de dónde se integran pues sí, los resultados más de tipo cualitativo, que son más el proceso. A veces hay un proceso de reapropiación de los propios jóvenes en el proyecto. Eso también, Sí. ¿dónde va? Pues tú lo vas a poner para lo que a ti sea, si para ti eso era un resultado intermedio, pues lo pones en los indicadores de resultado intermedio acá en tu matriz. O si es un resultado de un producto, lo pones aquí como un indicador resultado de ciertas actividades. No es que no se mida, sino que es nada más donde lo ubicas. Y los indicadores, vamos a verlo en la siguiente sesión, vamos a hablar de los distintos tipos de indicadores y vamos a hablar de indicadores cuantitativos y cualitativos. Acá estamos viendo en dónde se colocan dependiendo de cómo se concibe la lógica de cambio. No si son indicadores de numéricos o si son cuantitativos o si son indicadores cualitativos. Ahí ya ustedes, por ejemplo, van a hablar de lo que tú decías. Hay una reapropiación de, no sé, a lo mejor de un espacio público, sí o no. Y entonces tú le empiezas a definir qué significa esa reapropiación del espacio público, pero acá estamos hablando de dónde van situados, ya de cómo se definen, lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero también creo que lo que quiero dejar claro es que no se incorporen, sino que los vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando nada más de la tipología por el momento en el que ocurre el cambio. No sé si queda claro, Ileana. ¿Sí? Bueno, no, sino que ahorita no nos diga, Ileana. Em, Sí, queda muy claro, gracias. ok, ahí van a estar, no se preocupe, ya los vamos a ver en la siguiente sesión, la tipología de indicadores por cómo se miden, no tanto por cómo ocurren. ¿Sí? Ese es otro tema. Ahora, entonces, ¿dónde quedan esos productos? Como les decía, se pueden reflejar. Déjenme quito esto porque no me deja ver. Entonces, esos indicadores de producto se pueden reflejar como componentes, tal vez diferenciándolos como componentes inmediatos. O la opción B es reflejarlo como indicadores de actividades y quedan de manera implícita en esta sección, aquí, como parte de indicadores de actividades. Ahorita vamos a ver unos ejercicios. Entonces, miren, este árbol de objetivos que habíamos hablado acá, yo lo voy a utilizar
para hacer esa matriz del marco lógico. Es este mismo que vimos acá donde lo transformaba todo a positivo. Ahí está. Ahí lo tenemos otra vez. Entonces, ¿cómo le hacemos? Acá empezamos a llenar la matriz del marco lógico, esa tan famosa matriz del marco lógico. Y ahí, Claudia, vas a ver los supuestos también. Entonces, partimos de las actividades. Acá está. Vamos a dar talleres socioemocionales, actividades deportivas y culturales y campañas comunitarias para llegar a ese fin último que ustedes van a ver acá reflejado. Ahí está. Actividad 1, talleres de habilidades socioemocionales. Actividad 2, campañas comunitarias sobre efectos de sustancias psicoactivas y adicción en salud. Actividad 3, actividades que son básicamente que se practiquen deportes y se hagan actividades culturales para que tengan acceso a este tipo de espacios, ¿no? Y talleres de crianza responsable para mejorar la comunicación entre padres e hijos y también para mejorar la vigilancia también, ¿no? En el consumo. Y ahora aquí ya los empecé a acomodar, estos talleres que tenía acá abajo, ¿no? Ya le empiezo a dar forma a la matriz y las voy numerando si quieren para que se vea mejor, más acomodado. Y ahora en los supuestos de una vez lo voy haciendo. Yo asumo que acá los voy poniendo, eran muchos de los que ya teníamos acá en la teoría de cambio, que ya habíamos visto antes, por acá estaban. Muchos de estos supuestos ya los voy pasando acá también, donde apliquen, y los voy situando dependiendo de donde yo crea que aplican, ¿no? Porque ustedes cuando tengan las sesiones de teoría de cambio no van a, ni siquiera van a pensar en dónde va ese supuesto. Ustedes nada más saben que se asume que haya una facilitación de calidad, que haya canales de comunicación efectivos de esos mensajes que sean culturalmente pertinentes, que haya una coordinación institucional mínima para que les den acceso a ustedes a esos espacios comunitarios, porque tienes un parque, pero si no te lo presta el municipio o los permisos para tramitarlos son imposibles, pues entonces no estás cumpliendo con eso que tenías en mente, ¿no? O que las familias van a participar, ¿cuántos de nosotros asumimos todo eso y al final no sucede, ¿no? Entonces tienes que redoblar los esfuerzos o tienes que cambiar actividades. Entonces ahí los voy acomodando. Todo lo que hablamos la vez pasada los voy acomodando en esta tabla. Ahora el siguiente punto es, pongo componentes. Ahí yo hablaba en este árbol de problemas de que iba a haber un aumento en la percepción de riesgo, que iba a haber espacios alternativos comunitarios o reducción en el nivel de presión de padres, ¿no? Ojo, aquí yo no estoy poniendo todo, porque la matriz es corta para efectos de presentación, estoy poniendo algunos. Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, estos resultados que estoy poniendo aquí son ya más de resultados intermedios, que son parte de los componentes que yo tenía acá. Aquí. Cuando ustedes ya se den cuenta en la teoría de cambio, se dan cuenta, van a notar que esos componentes yo me fui a poner resultados intermedios aquí, no me puse a poner productos. Los productos ahorita los vamos a ver dónde quedaron. Entonces, mejora de habilidades socioemocionales es un resultado de talleres de habilidades socioemocionales, pero no estoy poniendo personas capacitadas en talleres de habilidades socioemocionales. Si se fijan en la lógica de cambio, yo me estoy brincando eso, pero ahorita van a ver dónde quedó eso. No es que no está, está acomodado ahí distinto porque acá estoy eligiendo el resumen narrativo más importante. A mí no me importa decir, hice talleres de habilidades socioemocionales y se capacitaron a las personas. Yo ya sé que se están capacitando a las personas, entonces ¿para qué lo voy a poner como un componente? Mejor me voy a medir algo más importante que es una mejora de habilidades socioemocional. En la lógica de cambio, no quiere decir que no sea importante para efecto del proyecto, sí los vamos a tener en los indicadores, pero aquí en lo que yo quiero ver del resumen narrativo, creo que estaría de más decir personas capacitadas en habilidades socioemocionales, es casi que obvio, ¿no? Pero lo que sí me interesa ver a mí es si se mejoraron o no las habilidades socioemocionales, ¿sí? Para que se reduzca el consumo, para poder contribuir a un desarrollo saludable. Entonces, si se fijan, entonces ahí va la narrativa de cambio. Vamos, se imparten talleres de habilidades socioemocionales, campañas comunitarias sobre los efectos de las sustancias psicoactivas y se generan espacios deportivos y culturales y
talleres de crianza responsable para que haya una mejor habilidad para que se mejoren las habilidades socioemocionales. Acá obviamente les digo, solamente estoy poniendo dos, para que haya una mayor comunicación efectiva entre padres y adolescentes, se mejoren el aumento de la percepción del riesgo y todo eso nos lleve a una reducción del consumo problemático de alcohol, que si se sostiene en el tiempo va a haber un mayor desarrollo saludable de los adolescentes. Es como tratar de tener el resumen narrativo de cambio ahí, ¿sí? Entonces elijo lo que yo creo que narra eso de mejor manera y lo que no, pues no lo pongo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué son los supuestos y cómo funcionan? Ahí están, miren, cada vez que pongan los supuestos, esas flechitas te van llevando de un lado al otro, tuk, 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 ¿no? Por ejemplo, si las actividades se hacen bien, entonces vas a generar estos componentes. Si las actividades se hacen bien, genero estos dos componentes y si estos componentes suceden, entonces voy a generar este propósito y si este propósito se cumple, voy a generar este fin, ¿no? Ahora, eso es más o menos la idea, que van desde allá para acá. Por ejemplo, miren, vamos a ver uno. Voy a impartir talleres de habilidades socioemocionales. Si hay una facilitación de calidad, se van a mejorar las habilidades socioemocionales. Y si esas habilidades socioemocionales además se refuerzan con los otros componentes, yo estoy leyendo lo que tengo acá, con otros componentes del proyecto y hay una ausencia de exposición constante a sustancias nocivas o no hay una exposición a otros adolescentes o adultos consumidores, entonces tal vez se va a reducir el consumo problemático de alcohol. Y si se reduce, y para pasar de esta reducción del consumo problemático de alcohol, entonces debe de haber un entorno comunitario habilitante y una participación sostenida de los adolescentes que va a desencadenar en un desarrollo saludable de los jóvenes. Y si hay una continuidad en las políticas públicas, como decía Claudia, y no hay crisis que aumentan el consumo, entonces este cambio va a ser sostenido en el tiempo. ¿Sí? Más o menos eso es para que ustedes vean cómo se lee. Yo creo que lo que les estoy mostrando acá es cómo se hace la lectura de una matriz de marco lógico, porque yo creo que ustedes ya vienen haciendo estas matrices, pero a veces se pierde un poco de por qué se acomodan así ciertos elementos. Entonces, hasta ahorita lo que me interesaba es que vieran ese resumen narrativo, que lo pasaran de la teoría de cambio a este formato, utilizando el árbol de problemas, el árbol de objetivos, y lo acomodaran así bien bonito, ¿no? Como traté de hacerlo acá. Y yo acá estoy poniendo algunos niveles, ¿no? Algunos resultados por nivel, no todos porque no me da tiempo y no me da el espacio, pero es un poco esa lectura la que se hace y es lo que ustedes van a tratar de hacer en el ejercicio que viene. Y entonces ya terminado, miren. Entonces, ahorita solo quiero que vean los indicadores y los medios de verificación así, sin que vean si es cuantitativo, cualitativo, sino más bien mediciones. Y ya después vamos a ver qué significa cada uno, los tipos que son y cómo se recolecta esa información. Entonces, ustedes ya vieron toda la primera columna y la segunda columna ya la vimos acá y la última columna. Entonces, ahora vean cómo ahí yo puse indicadores. Todavía no hemos definido qué es un indicador, pero como es parte de la matriz, quería que lo vieran rapidito, pero en la siguiente clase, perdón, en la siguiente semana vamos a ir a detalle y vamos a llegar a estos indicadores. Entonces, fíjense, ¿dónde quedan los productos? Aquí está, por ejemplo, una actividad era realizar talleres de habilidades socioemocionales. ¿Y cómo ustedes miden la realización de talleres? Pues contando el número de talleres, ¿no? Que a veces es bien obvio, pero para efectos de presupuestación ustedes tienen que tener ese control. A mí me interesa más para efectos de qué se generó en la cadena de cambio. Entonces yo en este indicador, por eso le puse producto, estoy poniendo porcentaje de adolescentes que asisten al menos al 80% de las sesiones. Y para mí ese es un producto y lo estoy hilando a esta actividad, pero ya no lo estoy poniendo acá como un componente inmediato, sí, pero ahí lo estoy midiendo, no desapareció.
lo estoy midiendo como un producto y me quedo en la narrativa con lo más importante, en vez de poner acá jóvenes capacitados. Como que a nadie le interesaría verlo ahí en ese resumen narrativo, pero sí hay que medirlo porque obviamente es un paso necesario. Y ya después, cuando me voy a nivel de componentes como resultados intermedios, ya estoy hablando de mejora de habilidades socioemocionales. Dime cómo vas a medir esa mejora. Pues con el porcentaje de adolescentes que incrementan en al menos un 50% su puntaje en la escala de habilidades socioemocionales, y para eso yo tengo un instrumento. O puede ser porcentaje de jóvenes em, que que pueden a lo mejor tener la capacidad para resistirse a alguna presión de consumo de algún par, ¿no? O gestión de alguna emoción, ¿no? De manera positiva, o resolución pacífica de conflictos. Ahí ustedes van a ver cuáles son los indicadores más apropiados. Ahorita el objetivo no es que ustedes distingan cuál es el mejor indicador, sino que se den cuenta de cómo estos resultados de acá deben de estar medidos de alguna manera, y ya ustedes van a empezar a pensar más adelante en cómo se hace mejor una medición. Pero para eso también necesitan ayuda de expertos, no quiere decir que ustedes lo van a resolver solo, pero me interesa que empiecen a hacer ese esfuerzo de medición, ¿no? Con la cadena de cambios en la cabeza, no solamente poniendo indicadores aquí, allá y acá, ¿no? Y luego ya de ahí, como se mejoraron las habilidades socioemocionales, y asumo también que los otros componentes del proyecto, como la exposición a los mensajes de los peligros del consumo de sustancias nocivas, y también la reducción en la exposición a otros adolescentes que consumen, porque imagínense que ustedes hagan una actividad deportiva, ¿no? Y ustedes digan, no, pues ya con las actividades deportivas y culturales, listo, los jóvenes ya tienen un espacio ahí para manifestación, expresión, pero ¿y qué pasa con que a lo mejor ustedes están generando un efecto negativo? A lo mejor hay en esos torneos que hacen ustedes, ni cuenta se dan, ni en los baños se consume porque hay alguien que vende o hay alguien que impulsa. O sea, hay que empezar a pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Que los deben de tener ustedes también considerados, porque a veces algunas acciones pueden generar efectos negativos, y este es un ejemplo claro. Entonces, para eso tienes que tener estos supuestos, y si no son supuestos fuertes, quiere decir que hay un riesgo, y entonces si es un riesgo, hay que trabajar en ese riesgo para mitigarlo. Entonces, si diste esos talleres de habilidades socioemocionales y se generó lo otro, entonces vas a poder reducir el consumo problemático. Y de ahí, si ese consumo problemático en la reducción te va a llevar a un mayor, a un mejor, a un desarrollo saludable de los adolescentes en la comunidad. Adelante, economía del buen vivir, Isaira, creo que es. Sí, gracias, maestro. En algunos programas de la Secretaría de Economía le ponen factor externo Sí, geográfico, factor sí, externo económico. Entonces ahorita sí, sí, sí. ya, o sea, ya quiero contestarlo, ¿no? Pero bueno, esas son convocatorias de hace muchos años, pero Sí. ahorita ya las estoy aprendiendo, ¿no? No, Entonces pero ese sí, es. porque son distintas fuerzas externas, que puede ser algo geográfico, puede ser económico, o sea, hay un montón de factores externos que pues vale la pena clasificar, ¿no? Y lo puedes hacer también. Entonces ahí iría, bueno, en ese tiempo, pues no, yo estaba cegada, pero ahorita ya se podría ahí escribir cuando te dicen factores geográficos, ahí pones el supuesto. Sí, exacto, porque En, es un supuesto, pero exacto. es un Está supuesto, suponiendo que esos factores, si son negativos, no se presentan, y si son positivos, o sea, tienes que estructurarlo de tal manera que se haga esta lectura, pues, del cuadro, como lo hicimos y ahorita. en la narrativa, en la redacción, se ponen los factores geográficos positivos y factores geográficos negativos, Sí, o y nada los más se factores habla en positivo. positivos son como los supuestos y los negativos son como los riesgos. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Y en la redacción tú vas a poner ahí, bueno, yo estoy asumiendo que esto está, si no está esto, difícilmente vamos a llegar allá. Entonces, por ejemplo,
Acá si no hay, yo estoy asumiendo que no hay crisis que aumentan el consumo, ¿no? Y por crisis me refiero a cuestiones pues humanitarias que puede haber dentro del país. También puede ser una crisis de aumento del crimen organizado que hace que haya una mayor exposición. Hay un montón de cuestiones ahí que están dando vueltas que me pueden afectar a mi proyecto. Entonces pueden ser positivas o negativas. Ahora, ya para terminar la exposición y luego tomamos un descanso, errores comunes, pues confundir actividades con resultados, creo que ya lo hablamos, hacer un copy-paste de marcos lógicos, ¿no? A veces decimos, ah, está bien difícil, mira, acá me encontré uno parecido de esta organización y más o menos se ve que es lo mismo y los supuestos son más o menos lo mismo. Entonces quiere decir que no estás tropicalizándolo o no lo estás adaptando a tu contexto porque no lo estudiaste bien y entonces eso a veces, y también porque es difícil hacer estos marcos lógicos, ¿eh? No se crean, ya cuando, pues ustedes ya lo saben, pero no sé, a mí me cuesta mucho a veces entenderlos, ponerlos en su propio lugar. A veces también cuando hago las evaluaciones, yo leo y uno dice, "Ah, ay, ¿cómo le hago para entender todo esto?" Y no es nada más con una lectura, es viéndolo en campo, es el releerlo, escribirlo, que ahí ya uno lo empieza a hacer o a entender, ¿no? Entonces, a uno como evaluador, imagínense, ustedes lo hacen, lo conciben de alguna manera y lo presentan y uno lo lee y entonces a uno a veces le cuesta entender todo eso que ustedes tienen en la cabeza y hay veces no hacen justicia a los marcos lógicos con lo que ustedes están haciendo también en la comunidad, entonces ahí se vuelve bien complejo para nosotros entenderlo y cuando ya vas a recolectar información cualitativa o cuantitativa, ahí te vas dando cuenta y te empiezan a caer esos 20 de, ah, por eso tienen esta actividad acá, ah, este resultado, y ahí es donde uno va a ir armando la historia, ¿sí? Resultados irrealistas es otro error común, querer abarcar mucho. Indicadores complejos, que ya lo vamos a ver. No sé qué otros errores ustedes consideren que son comunes al hacer esto. Si alguien nos puede comentar rápidamente qué errores tuvieron cuando estuvieron haciendo un marco lógico y después se dieron cuenta y lo tuvieron que corregir. A mí esto es lo que se me ocurre, pero no sé ustedes qué otros. Ricardo, adelante. Hola, yo un gran error que he tenido siempre que hago marco lógico es poner o bueno, considerar supuestos irreales o imposibles, o sea, como supuestos muy grandes o Eh, cosas que nunca se han visto, ¿no? De que, por ejemplo, se me ocurre uno que activar o bueno, la limpieza, la participación de toda la comunidad, ¿no? Y ya sí, cuando ha habido como ya otros antes, pues nadie participa. Entonces, pues a lo mejor en esos me recomendaron como, pues mejor retrásate poquito y mejor primero haz uno para activar, o sea, con la idea de activar y ya una vez ah, activado procedemos con otra cosa y así. sí, 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 tal cual. Sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo ese tipo de cuestiones cuando trabajamos, que uno llegaba bien emocionado y pensaba que todo el mundo se iba a subir al barco y ¿por qué no van a querer limpiar? Pues hizo comunidad, ¿no? Pero pues imagínate que vengan a nuestra colonia y nos pongan a limpiar también, yo me quedo pensando, digo, no, pues yo tengo cosas que hacer, que voy a andar recogiendo algo, ¿no? O sea, lo hago a mi tiempo. O sea, no es que no quieran, pero también hay un montón de factores detrás que uno a veces no considera. ¿Qué otra persona por ahí que quiera comentar algo de algunos errores comunes cuando están haciendo esto y que luego dicen, híjole, pues capaz que lo debía haber hecho el marco lógico de otra manera, para quienes tienen experiencia haciendo marcos lógicos? Eleuterio, adelante. Sí, yo creo que también al momento de estarlo haciendo y no tener en cuenta como la situación financiera de las actividades Sí, y de la planeación, sí, porque sí, sí. luego es voy a hacer talleres y sácatelas que nada más tienes para cinco, ¿no? Y ya Para, pusiste más. para la primera plática, ¿no? Sí, Juan, entonces creo que esa puede ser una, ¿no? También tener muy Sí, claro tu presupuesto o tu financiamiento claro. o
el recurso económico, ¿no? Claro, tal cual. Eso yo creo que es uno de los clave, clave, clave. Adelante, Selene. Sí, yo creo que también otro em, de las equivocaciones que podemos tener o errores, como la teoría de cambio es muy a largo plazo y a Ujú, veces abarca mucho, es sí. donde quisiéramos llegar, pues aquí hemos hablado de que no todo lo podemos hacer nosotros, Ujú, por muy ilusionados y por muy bueno que sea el proyecto. Entonces a veces no tomamos en cuenta a todos los actores, sí, o no sabemos si vamos a contar con ellos, ¿no? Si vas a sí. una escuela, no sabemos si No van haces bien a mapeo, claro. los maestros. Entonces, a veces el proyecto está muy bien, pero no está la gente, no tomamos en cuenta que nosotros no íbamos a poder tener acceso directamente Ujú, a papás, ahí está. sino que era a través de los maestros. Entonces, Sí, creo que por eso en algún momento ya lo había mencionado, pues siempre es también importante sumar desde el proyecto, de sí, preferencia a los actores, para que cada quien contribuya con su punto de vista, digo, bueno, y haga propuestas de, bueno, es que esto sí se podría, esto no se podría, sí. pros y los contras. Creo que ese también sería uno de los errores, ¿no? Sí, tal cual, que tiene que ver con resultados, bueno, no tanto con resultados irrealistas por ahí también, pero también con mapear los supuestos, ¿no? De pensar en si están si se suman o no se suman los actores, que pues si no los tienes, ¿cómo vas a avanzar? Y a veces hay muchos intereses políticos también, hay muchos liderazgos bien fuertes también, y eso hace que las cuestiones no surjan. Adelante, Johan. Hola, buenas tardes. Pues a Buenas mí me tardes. tocó, por ejemplo, luchar desde la parte de no tener sustento teórico, ¿no? Y ahí es como que Sí, uno lo formula y dice, ok, me está ocurriendo aquí y ya traigo arrastrando esta parte teórica o esos sustentos teóricos que me enmarquen qué es lo que voy a hacer. Entonces, formulas tú, porque somos muy dadores de que, pues hacemos esto, hacemos lo otro y tal, y bla, 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 pero pues se recurren todos estos, o sea, ¿con qué lo vas a hacer? ¿De sí, dónde lo vas a sacar? Entonces, pones inversión en ese tiempo y en esta línea del tiempo es como que, pero para cuando hagas eso, lo otro ya maduró. Entonces, sí. para cuando te acerques a ese punto, lo otro ya se te fue, pues. Y Sí, sí. pues Sí, o justamente sea que a veces cuando ajá, implementas las actividades están mal acomodadas y entonces ya perdiste sí, a un público y entonces hay que volverlos a... Sí, sí, sí. así es, eso justamente. No, sí, 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 sí. Ah, no, súper bien. Eso tiene que ver también con cómo hacen el plan de implementación, que también lo vamos a ver acá, de cómo acomodar justo en su tiempo y toda esa parte, lo vamos a ver también. Adelante, Juana, Ricardo, y de ahí ya nos tomamos un Algo descanso. que también en algún momento al elaborar un marco lógico que luego puedo decir que no me queda todavía bien claro, es a veces también que puedas confundir lo que es una actividad con una Ujú. tarea, ¿no? Entonces, Ah, en el sí. momento de redactar, tú puedes ponerla muy bonita y te dicen, no, pues, ¿qué crees? Que esa no es una actividad, sino es una tarea. No sé si me pudieras, Sí, que explicar un poco, dar tienes, ejemplo, ¿no? sí, o sea, a veces es mucho de cómo se concibe, porque las tareas a veces te dicen que las tareas varias tareas forman parte de una actividad, ¿no? Entonces, es como englobar que necesitas, es como lo mismo imagínate como, no es lo mismo, pero es como pensándolo de la manera como los objetivos estratégicos o los objetivos específicos. Para lograr ciertos objetivos, tú necesitas ciertas actividades y esas actividades necesitan ciertas tareas. Entonces ya depende de Ya, cuánto ya, quieras ya. desmenuzar cada cosa, pero para implementar tú tienes que tener algo más. Por ejemplo, en el marco lógico no vas a poner, en esta matriz no vas a poner tareas porque se te va a volver inmanejable. Y lo que tú quieres es solo una narrativa de cambio. Donde puedes empezar a poner tareas es en tu plan de implementación, porque ahí sí puedes imagínate, tienes un documento larguísimo
que tiene su cronograma, como lo que le llaman el diagrama de Gantt, y ahí tú tienes actividades con sus subtareas, ¿no? Porque para poder implementar un taller en comunidad, tú tuviste que haber a lo mejor hecho los manuales, impreso los manuales, tuviste que haber entrenado a tus capacitadores. Entonces, todas esas tareas son parte de la actividad que al final es llevar a cabo el taller, ¿no? Entonces, depende qué tan desglosado quieras hacerlo y si lo quieres para efectos de que salga todo en orden, ahí sí es importante las tareas. Pero si lo quieres para efectos de comunicar una narrativa de cambio, ahí no lo vas a necesitar aquí en tu matriz de marco lógico porque tú quieres comunicar cosas estratégicas. No te vas a ir al grado de detalle si ya mandaste a imprimir tantos boletines o no, de si ya capacitaste a tu gente que te va a implementar el trabajo. Eso lo tienes que hacer más como para control de implementación. Esa es la diferencia. Acá se elige, si te fijas, se elige, tiene que haber una narrativa de un nivel al otro, al otro y al otro. Entonces es muy raro ver a imprimir manuales para implementar la tarea, no, es muy largo y a nadie le interesa ver eso. Eso es más para la parte de la implementación. ¿Sí? Adelante, Ricardo. Eh, Hace un momento que comentaba el compañero Ricardo también, que se llama, Sí, comentaba acerca del recurso, ¿no? Y él sí, comentaba sobre la parte de monetaria, que es no es la más importante, pero es muy importante, es muy así literal, importante. Sí. muy importante, pero también estoy considerando el recurso humano, ¿no? Bueno, Porque yo puedo estar planteando también un programa o un proyecto muy grande pensando que mi recurso humano, digamos, pues, sí, en mi caso, que ya está fijo, por ejemplo, va a responder con eso que yo estoy planteando y posiblemente, a lo mejor yo estoy siendo demasiado ambicioso y creo que tienen unas capacidades enormes y sucede que sí, no es que no las tenga, sino que su desarrollo, a lo mejor yo voy más rápido que ellos en mi pensamiento y no estamos sí. siguiendo el mismo ritmo, valga la Lógica, expresión. no tienen la misma La visión el equipo, motivación, ¿no? esa parte subjetiva que bueno, ya es otro punto. Sí, Y entonces, Jorge, pues yo sabes que tengo 7 personas de equipo que yo los distribuyo de tal manera, tantos días, y sucede que se rompen esas situaciones. Y en mi caso, por ejemplo, que trabajo con voluntarios, eh, no siempre el que entran y voluntario me refiero salen, a ¿no? servicio social, practicantes de universidades, Sí, eh, yo estoy considerando que tienen una capacidad cognitiva de cierto nivel y sucede que no es cierto, ¿no? Que están más limitados que yo o que lo que yo considero, y no por ponerme en el centro del mundo, más bien es porque sí, su sí, sí, desarrollo escolar ha sido diferente y entonces tengo que bajar las expectativas, pero ya en el proyecto y eso hace que sí. me pueda Y te limitar en retrasas. función de lo que planteo, ¿no? Entonces, creo que también son esas situaciones y lo que comentaba ya lo demás, a tantas personas pues necesito tener también mínimo el dinero para trasladarme, si no lo tengo o si la institución no me lo proporciona, pues me voy a ver limitado porque voy a estar dependiendo de otros eh, aliados para que me puedan Sí, hacer la posibilidad tan solo de un traslado básico, ¿no? Por sí, ponerlo así. muy bien. Sí, tal cual. Es parte de los supuestos eso de que uno piensa del equipo de trabajo, ¿no? Y también el tema del voluntariado y eso es gente que entra y sale, que a lo mejor no están alineados, están 3 meses, luego se van. Entonces hay que saber cómo tener esas capacitaciones que sean certeras y que pongan a todos en la misma línea. Y yo creo que la teoría de cambio ayuda al menos en papel. Mira, esto es lo que estamos haciendo y estos son los cambios que queremos. Entonces hay que lograrlos como se pueda, ¿no? Pero aquí tenemos el mapita de cambio. Adelante, Isaira y Claudia, y ahora sí ya nos tomamos el descanso. Rapidito, por favor. Adelante, Isaira. Gracias. Oye, maestro, entonces ahí para la narrativa nos apoyamos con las taxonomías de Bloom para poder identificar bien el verbo que queremos generar la acción. En la descripción, Sí, pues sí, si lo quieres hacer así, mira, a mí yo creo que lo que me interesa más es que ustedes
puedan hacer esa narrativa como ustedes la perciban, más que esté como, para ahora, para el efecto del ejercicio, me interesa que sea una cuestión de que ustedes entiendan lo que están generando y cómo ven ese cambio. Y ya después para el documento que ustedes estén armando, pues ustedes ya hasta pueden usar ChatGPT, ¿no? Y ahí a ver, te lo pone más bonito y le vas quitando y poniendo y utilizas verbos, toda esa parte, ¿no? Y esas taxonomías que quieran utilizar. Pero para mí en el ejercicio que vamos a hacer ahorita es más que lo entiendan y que se conciba esa lógica de cambio y que esté bien afianzado. Pensando que somos un equipo y que alguien puede poner un verbo que no genera la acción que queremos, entonces pues ponemos esa herramienta como parte de si va a Sí, ser de psicoanálisis, si va a ser psicomotriz. yo no Ajá. conozco la herramienta, pero sí, el verbo tiene que estar bien seleccionado, ¿no? O sea, tiene que ser, y sobre todo, por ejemplo, cuando ya haces las actividades en el plan de implementación, van a ver el tipo de verbos de realizar, construir, hacer, como todo en su debido terminología para que no haya confusión en lo que se quiere lograr, ¿no? Y en lo que se quiere hacer y en qué tipos, en qué tiempos, si están pasados, si están en infinitivo, ¿no? Muy bien. Gracias. Adelante. Adelante, Claudia. Hola, sí. Bueno, ya nada más para que me quede un poquito más claro. Este resumen de la narrativa debe ser de manera más general. Por ejemplo, en actividades, quiero pensar que es así como la acción concreta sin llegar a desarrollar actividades específicas. ¿Es correcto? Por- Sí, imagínate que es a un nivel ya como más elevado que las tareas en el tema de las actividades. Por ejemplo, tú Ujú. sabes que para llevar a cabo una campaña comunitaria tienes que hacer muchas tareas como contratar a la empresa que te va a ayudar, definir los mensajes, hacer un grupo focal para entender un poco cómo, para diseñar mensajes culturalmente apropiados y todo eso es parte de esa actividad. Pero acá yo lo que quiero que pongas es ya la actividad como imaginándote la que está sucediendo, Ok. ya en Entonces, campo, por no ejemplo, en tanto el cómo caso de la llegaste ahí. intervención que voy a hacer hacia las familias, puedo poner nada más realizar sesiones formativas con las Sí, familias. sí, tal ¿Ya? cual. Ok. Ujú. Ya Gracias. como llegaste ahí, ya esos son pasos intermedios que son parte de Ajá. las tareas y de un plan de implementación. Ok. ¿Sí? Gracias. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio práctico donde ustedes van a construir un marco lógico con algunos, sintetizando algunos de los elementos que ustedes ya tienen de la teoría de cambio. Entonces, por eso era bien importante que tuvieran ya la teoría de cambio a como la tengan concebida. Y si no, o sea, también lo que pueden hacer para aquellos que no la trabajaron es que utilicen esta matriz con los niveles de cambio que tienen ahí y que la hagan así, aunque sea utilizando este formato, ¿no? Que igual también les permite poner las actividades, componentes, propósitos y fin. No sé si ya les mandaron el ejercicio, según yo ya tienen acceso a él, entonces vamos a revisarlo rápidamente y así tienen ustedes oportunidad para un poco practicar y ya me van diciendo dónde se están atorando. Este ejercicio también es una tarea, es la segunda tarea. Entonces se los digo para que sepan que pues también lo van a tener que subir. Entonces ahí tenemos el ejercicio que es básicamente, sí, como les decía, si ya tienen ustedes la teoría de cambio medio que hecha, es nada más empezar a bajarlo al formato este que tienen acá, que es al que van a aterrizar. Ahí si se fijan, ustedes lo pueden agrandar, lo pueden hacer más corto. Yo puse algunas actividades, algunos campos para actividades y para componentes. Puse 4, pero ustedes pueden hacerlo más corto. El propósito sí uno, el fin uno. Los componentes yo les puse 4 para aquellos que tengan un proyecto grande, pero también ustedes lo pueden reducir. Actividades pues le pueden agregar o quitar. Entonces aquí en la hoja los va llevando de la mano, ¿no? Por ejemplo, el primer paso dice, con base en su teoría de cambio, van a completar el resumen narrativo a nivel de fin, propósito, componentes y actividades.
Y para eso, si quieren, yo les voy a dejar esta diapositiva que tienen acá, donde teníamos cómo se trasladaba del marco lógico a la teoría de cambio. Perdón, de la teoría de cambio al marco lógico. Se las puedo dejar esa diapositiva y ahí ustedes van a poder ir haciendo eso. Entonces les dice que van a completar ese resumen narrativo, van a escribir un supuesto clave por nivel. O sea, lo que intento que hagan es que al final se queden con esta tabla donde tienen las actividades y le ponen los supuestos. Tienen luego los componentes, supuestos. Tienen el propósito, supuesto. Tienen el fin y el supuesto, ¿no? Eso es lo que estoy intentando que hagan. Luego, que no trabajen por ahora con indicadores ni medios de verificación, que es básicamente los cuadros del medio de estos, que no hagan esto porque no lo hemos visto. Eso lo vamos a hacer en la siguiente fase, en la siguiente clase. Y como tarea, lo que no alcancen a hacer el día de hoy, que se lo lleven de tarea y lo traigan ya terminado para la siguiente. Y bueno, si tienen la teoría de cambio, pues va a ser mucho más fácil y básicamente va a ser casi casi que copiar y pegar. Entonces aquí les dejo los pasos, si quieren váyanlo haciendo. El primer paso es definir el propósito, eh, es decir, no se vayan al fin. Me interesa que primero tengan bien claro cuál es el resultado final de su proyecto. Y ya después que lo tengan bien claro, que yo creo que ya la mayoría lo tiene, me digan a qué contribuye, que es el fin. Por eso les puse, definan el propósito primero, es decir, qué quieren hacer ustedes con ese proyecto, ¿no? A ver, déjenme, se me desconectó la máquina, ahí está conectada. Em, ¿Qué quieren hacer ustedes con ese proyecto? ¿Cuál es el resultado final de su proyecto? No de cómo contribuye a algo más grande, a un fin más grande, sino de su proyecto. Entonces, algunas de las pistas, si quieren, váyanlo haciendo, lo van haciendo a medida que lo van leyendo acá conmigo. Les dice que es el cambio central atribuible al proyecto de ustedes. Por ejemplo, en mi caso, si se fijan, mi propósito fue reducir el consumo problemático de alcohol, partiendo de aquel problema que teníamos, de que veíamos que había un consumo alto de alcohol, que era un consumo sin riesgo. Entonces esa era la problemática que teníamos. Ahora quiero que se reduzca ese consumo problemático. Es el resultado de tu proyecto, es el resultado final y el resumen narrativo es eso, así de sencillo como lo ven ahí. ¿Y qué supuestos tenemos para que ese resultado se dé? Que aquí me lo pongan, ¿sí? Bueno, pues que a lo mejor los jóvenes entiendan las habilidades socioemocionales no que las entiendan, sino que en la práctica se mejoren las habilidades socioemocionales, que haya habido, que no exista una exposición a otros jóvenes o a adultos consumidores en el hogar, que no haya una exposición continua a sustancias nocivas o a no al tipo de sustancia que ustedes quieren reducir el consumo. Eso lo van a poner ahí. ¿Sí? Entonces, ese sería el primer paso. Quiero que se vayan al nivel de propósito y me redacten ese propósito de su proyecto. Y una vez que lo tengan, váyanse al paso 2. Ahorita yo ya estoy explicando, ¿no? Pero si quieren ir haciéndolo para que lo vayan haciendo conmigo y más o menos qué es lo que se espera en ese paso. El paso 2. O sea, acá en el resumen narrativo es muy sencillo, así como lo tengo yo acá, no se compliquen tanto la vida. Reducir el consumo problemático de alcohol, punto, ya está. Ese es el resumen narrativo. Ya después ustedes lo hacen más complejo si quieren agregarle más también, y que me digan qué supuestos o qué cuestiones o qué factores deberían de darse o qué condiciones más bien deberían de darse para que ese consumo se reduzca. Que me lo pongan acá, ya pensando en cómo se ve la matriz, ¿no? Porque luego lo van a trasladar a la matriz.
Y luego en el fin van a pensar en cómo esa reducción de ese consumo problemático de alcohol contribuye a algo mayor que la reducción del consumo por sí mismo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿yo qué le puse? Yo le puse un desarrollo, yo quería contribuir al desarrollo saludable de las juventudes. Es todo. Entonces, ¿qué pistas tienen? Pues es a más largo plazo que el logro central de tu proyecto, es decir, se genera después de que lograste el cambio central. Luego también se redacta como algo logrado y en positivo y equivale a lo que en tu teoría de cambio era el impacto o propósito, es el fin de aquí del marco lógico. Y entonces yo ahí, ¿qué supuestos tengo? Pues para que esto se mantenga en el tiempo, yo asumo que hay una continuidad en políticas públicas, que para que la reducción del consumo problemático de alcohol contribuya a jóvenes más saludables. Estamos partiendo del propósito primero, luego vamos al fin y luego de ahí ya nos vamos al paso 3, que son los componentes. Y entonces en los componentes ahí yo les diría que se enfoquen en los resultados intermedios de su teoría de cambio, que estaban acá. Si le quieren tomar foto a esta diapositiva también, para que se queden con ella por ahora que están haciendo el ejercicio, capaz que les ayuda. Y ahorita nos vamos a la otra, donde ya tengo yo el ejercicio terminado. ¿Sí? Entonces, el paso 3 es básicamente definir todos los componentes de tu proyecto, que pueden ser los resultados intermedios de la teoría de cambio. Es decir, ya cuando empiezas a ver cambios en comportamientos, en actitudes, en prácticas, eso ya son los componentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá, para mí un cambio en las habilidades socioemocionales ya es un cambio en una práctica, ¿no? Porque a veces, bueno, depende cómo definas la habilidad socioemocional, pero puede ser que las personas ya pueden autocontrolarse, las personas pueden resolver conflictos de manera pacífica, todo eso ya son cambios de prácticas, de comportamientos, entonces para efectos de la matriz de marco lógico, esos son los componentes.